Bueno, vamos a resolver el ejercicio B3 del módulo 4 de relaciones termodinámicas. Bien, el ejercicio nos pide representar evoluciones en un diagrama TS. Así que vamos a introducir rápidamente los conceptos más básicos de los dibujos en diagramas TS. Y vamos a ver, por ejemplo, en ese esquemita, la forma, bueno, que tiene la campana, que es lo que más nos va a interesar para lo que son equilibrios líquido-vapor. Lo que es la curva de las curvas de presión constante, como esa que va entre los puntos 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, sí, que es toda la curva de presión constante. Lo que es la curva de entalpía constante, que está también ahí graficada, y la que está graficada en línea punteada dentro de la campana, que sería título constante, y fuera de la campana es otra curva distinta que es volumen constante. En el top de la campana está dibujado con la letra C el punto crítico, ¿sí? Y de lo que es del lado izquierdo está indicado lo que es la zona de líquido vapor, y no le demos mucha importancia, pero también aparece sólido, equilibrio sólido-líquido, etcétera. A la derecha de la campana aparece la zona de vapor. Entonces, este diagrama que es esquemático lo vamos a reproducir de esta manera, ¿ok? Con la campana dibujada allí, y vamos a marcar específicamente lo que sería la curva de presión que corresponde a la presión crítica, la temperatura, que por supuesto que son curvas horizontales, que corresponde a la temperatura crítica, y vamos a distinguir lo que son la zona de líquido, ¿ok? Debajo de la presión crítica, la zona de vapor, también debajo de presión y temperatura crítica, y la zona de gas o fluido supercrítico, que es la zona que está por encima de presiones y temperaturas críticas. ¿Ok? Empezar con el ítem A, compresión adiabática de vapor de agua. Compresión nos dice acerca de que el volumen específico de la sustancia va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque lo estamos comprimiendo. Esto también lo podemos interpretar como que aumenta la presión. ¿Qué es adiabático? Nos quiere decir que no hay intercambio de calor con el entorno, ¿ok? Valen estas dos aclaraciones. Así que en un principio vamos a ir de una presión más chica a una más alta y sin intercambiar calor. Vamos a graficar esto que vendría a ser una isobara y vamos a decir que esa es la presión a la que comenzamos. Y esta otra isobara, que al estar más cerca de la presión crítica, representa una presión mayor. Recuerden que las presiones crecen hacia ese lado. Indicaría lo que sería la presión final. Esto sería la condición inicial, ¿sí? Que está sobre la presión inicial y está la temperatura inicial. Y vamos a marcar también la condición final, también a la temperatura final y bueno, a la presión final. La evolución entonces se va a dar entre esos dos puntos, ¿sí? Uniéndolos de alguna forma. Y si esta fuera la entropía en el estado inicial, vamos a decir que la entropía en el estado final va a ser esta otra. ¿Ok? En principio no sabemos si la entropía final va a ser más grande o más chica que la inicial. En este caso, graficado es la entropía crece, pero no necesariamente podría ser igual. Lo que no podría es disminuir. Y todo esto que estoy diciendo tiene que ver con un concepto que es el de la entropía generada. ¿Ok? Si el sistema es adiabático y además es reversible, la entropía no debería variar, que es la típica evolución de un compresor reversible. ¿Ok? Si la entropía generada es positiva y el sistema es adiabático, la entropía debería aumentar, ¿ok? Que es el caso que está graficado. Y si el sistema es adiabático, la entropía no puede disminuir, porque eso implicaría una entropía generada negativa. ¿Sí? Todos estos son conceptos ya repasados en la guía de entropía. Un ejemplo típico de esta evolución vendría a ser un compresor. En el caso dibujado es un compresor irreversible, pero si lo dibujábamos de manera que la entropía inicial coincida con la final, y la evolución entonces es reversible y adiabática, entonces el compresor sería un compresor reversible.
Al ítem B y dice expansión adiabática de agua líquida subenfriada. De vuelta a la aclaración, expansión significa que aumenta el volumen específico, también lo podemos entender como que disminuye la presión, y por otro lado adiabático, que no hay intercambio de calor con el ambiente, ¿sí? Con el entorno. Bien, vamos a marcar una isobara, vamos a decir que esta es la presión inicial y a una determinada temperatura va a estar ubicada nuestra condición inicial. Fíjense que la condición inicial está del lado del líquido y no está tocando la campana. Esto responde a que me dijeron que era líquido subenfriado. Si fuera líquido saturado debería estar sobre la campana. Esta otra isobara representaría la presión final, que como está de este lado es menor a la presión inicial. Y vamos a decir que este punto corresponde a la condición final, ¿ok? A esta temperatura. La evolución entonces tendría esta forma. Va de la presión más alta a la más baja, ¿ok? Y en principio aumentando su entropía. Como podemos ver, la entropía final aparentemente es mayor a la entropía inicial. Otra cosa para tener en cuenta es, bueno, esto de que a la salida tenemos dos fases, porque estamos dentro de la campana. Esta evolución es típica de lo que sería una válvula, ¿sí? Una válvula en la que entra agua líquida subenfriada y a la salida de la válvula parte de ese agua se evaporó, ¿sí? O se vaporizó y la salida entonces tiene dos fases. Tengamos en cuenta que si es una válvula y es una válvula adiabática, hay algo que sabemos, digamos, que se mantiene entre las condiciones de entrada y salida, y eso es lo que estoy dibujando allí, que es la entalpía. ¿Sí? La entalpía de entrada y la entalpía de salida es la misma, por eso la evolución se da a lo largo de una curva de entalpía constante. Muy bien. Y como estábamos diciendo, la entropía inicial es menor a la final, porque la válvula siempre es irreversible. ¿Ok? Ítem C. Calentamiento de agua líquida saturada a presión constante. Calentamiento me indica que va a aumentar la temperatura porque tengo un intercambio de calor. Agua líquida saturada, ¿sí? Significa que el punto está ubicado sobre la campana. Sobre la campana del lado líquido, ¿no? Así que vamos a dibujar la curva de presión. Vamos a decir que la evolución se va a dar en esta curva porque la evolución, bueno, es a presión constante. Y la condición inicial es líquido saturado, lo que dijimos recién. ¿Sí? El líquido saturado a esa determinada temperatura. La condición final va a estar en algún punto sobre esa misma curva de presión. Por ejemplo, lo voy a indicar allí. ¿Ok? Entonces la evolución sería entre esos puntos como está dibujado. Fíjense, la característica no es menor, digamos que el agua, como es una sustancia pura, si está saturada y la caliento, se va a evaporar, ¿sí? Y si se evapora a presión constante, se va a evaporar también a temperatura constante porque es una sustancia pura, ¿ok? Por eso la evolución se da a temperatura constante. La temperatura inicial coincide con la temperatura final. Si yo siguiera calentando ese agua, que ya se evaporó todo, comenzaría a aumentar su temperatura porque comenzaría a ganar calor sensible, ¿ok? Por otro lado, si miramos las entropías inicial y final, lo que podemos calcular es el delta S de vaporización, ¿sí? La entropía del vapor saturado menos la entropía del líquido saturado. Este sería un ejemplo típico de un intercambiador de calor, ¿ok? Calentamiento a presión constante. Vamos al ítem D, calentamiento reversible de nitrógeno. De vuelta, calentamiento, aumento de temperatura. Nitrógeno voy a considerar que es un gas ideal, ¿ok? Vamos a decir que esta es la condición inicial a la temperatura inicial y esta es la condición final a la temperatura final. Como se darán cuenta acá, no me dicen que la evolución sea a presión constante ni a entalpía constante. ¿Ok? No tengo mucha más información para valerme, así que la evolución va a ser bastante genérica en este sentido. ¿Ok? Sí sé que como se da un calentamiento, voy a esperar que haya un aumento de entropía. ¿Ok? Calentamiento, aumento de entropía.
Ahora, ese aumento de entropía, ¿qué me dice de que la evolución sea reversible o no? ¿O qué me dice acerca del S generado? ¿Sí? Quiero que lo piensen, quiero que planteen un balance de entropía y traten de deducirlo ustedes mismos de si eso que grafiqué acá cumple con la condición de reversibilidad o no, o si podría cumplir con la condición de reversibilidad o no. ¿Sí? Porque suena raro el tema de que estamos aumentando la entropía. Em, Estos serían dos ejemplos típicos que podría tener. Si la presión inicial fuera igual a la presión final, esto podría ser un intercambiador de calor. ¿Ok? Reversible. Por otro lado, si la entropía inicial fuera igual a la entropía final, el calentamiento en realidad se daba por la compresión. ¿Sí? Es quizá un ejemplo un poco más rebuscado, pero podría ser también un compresor que, al ser adiabático y reversible, cumple con que la entropía inicial sea igual a la entropía final, como ya habíamos mencionado en otra diapositiva. Ítem E. Extracción de calor en un proceso isotérmico. ¿Sí? Extracción de calor, uno diría que la temperatura va a bajar porque le estoy sacando calor. Sin embargo, el proceso es isotérmico, así que no voy a decir que la temperatura va a bajar porque no va a bajar la temperatura, pero lo que sí podemos decir es que la entropía va a bajar. ¿Sí? Si el calor que estoy intercambiando sale del sistema, bueno, el sistema va a también bajar la cantidad de entropía que tiene almacenada. Por otro lado, a falta de aclaraciones, voy a asumir que el fluido es un gas y está lejos de la campana. Ok, extracción de calor en un proceso isotérmico. Vamos a graficar una presión y vamos a decir que la evolución comienza en esta presión, ok, en esas condiciones. Y vamos a graficar una segunda presión, que en este caso va a ser mayor a la presión inicial, y vamos a decir que el estado final se encuentra sobre esa otra presión. ¿Sí? Fíjense que la única forma de que en un proceso isotérmico se dé una disminución de entropía es aumentando la presión. ¿Sí? Si yo hubiera hecho el mismo gráfico pero reduciendo la presión, la entropía iba a aumentar. Pero si yo estoy extrayendo calor, necesito que la entropía disminuya. ¿Sí? Así que bueno, eso sería entonces el caso. La entropía final termina siendo menor a la inicial, o sea, tenemos un delta S negativo. Y retomando un poco lo que veníamos charlando acerca de delta S y entropías generadas, quiero que quede claro ya que, que un delta S sea negativo no implica que la entropía generada tenga que ser negativa. ¿Sí? Esto se ve fácil planteando el balance de entropía y viendo que si el proceso no es adiabático, okay, tengo tres términos. La entropía, el delta S es uno de esos, el delta S es uno de esos, la entropía generada es un segundo término y el delta S del entorno es un tercer término. Okay, entonces el delta S del sistema puede ser negativo sin necesidad de que la entropía generada sea negativa. Este proceso tiene un delta S negativo y eso no implica que la entropía generada sea negativa. ¿Sí? Todo depende del delta S del entorno. Un ejemplo típico de esto es un poco más raro, no hay ningún equipo que conozcamos que haga esto, pero podría ser un compresor que en la descarga tenga un intercambiador de calor. ¿Sí? Por eso pongo compresor e intercambiador de calor en serie. ¿Sí? Un compresor y a la salida del compresor un intercambiador de calor. Algo muy parecido a un ejercicio que ya veníamos charlando, que creo que lo habían visto en los cuestionarios, que logramos tener la misma temperatura en la entrada y la salida, pero la salida está a mayor presión. ¿Sí? Eso es porque primero lo paso por el compresor y en segunda instancia lo enfrío. Ítem F, vapor de agua a muy alta temperatura, experimenta un proceso a presión constante. Vapor de agua a muy alta temperatura. ¿Sí? Como no tengo mucha más información, vamos a asumir que es un gas y que está lejos de la campana. Proceso a presión constante. Bueno, la presión me están diciendo que no varía. La temperatura en principio podría aumentar o disminuir.
no me dan mucha aclaración respecto a eso, vamos a asumir que la temperatura va a disminuir, ¿sí? Entonces tenemos una única presión, la condición inicial a una dada temperatura y la condición final a una temperatura menor. La evolución entonces se da hacia menores temperaturas. Eso me implica de alguna forma necesariamente que la entropía final va a ser menor a la entropía inicial, ¿sí? ¿Qué tipo de equipo representa esto? Un intercambiador de calor, ¿sí? Que es un equipo que opera a presión constante y que intercambia calor, en este caso sacando calor del sistema. Ese sacar calor del sistema es lo que genera que la entropía disminuya, tener un delta S negativo. Vamos al ítem G y el último, y dice oxígeno a muy baja presión experimenta un proceso isotérmico. Oxígeno a muy baja presión, también. Me están dando la idea, si es un gas a baja presión, me están dando la idea de que puede ser un gas ideal, así que voy a asumir que es eso. Proceso a temperatura constante, parecido a lo que dijimos, la presión podría bajar o subir, vamos a asumir que la presión baja. Entonces, tenemos la presión inicial, ¿sí? Y vamos a ubicar un punto dentro de la curva de presión. Tenemos la presión final y vamos a ubicar un punto de manera que la evolución se está dando a temperatura constante. ¿Ok? Fíjense que si es un gas ideal, así como la temperatura es constante, la entalpía también lo es. ¿Sí? Recuerden que para un gas ideal la entalpía en el gráfico, en el diagrama TS, la entalpía es, las curvas de entalpía constante son horizontales, coinciden con la temperatura. ¿Sí? Así que bueno, es un gas ideal, pero ¿qué pasa si no lo fuera? ¿Qué forma tendría la curva de entalpía? Y si lo mantengo a temperatura constante, ¿qué pasa con esa entalpía? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Sí? Es para pensarlo. En este caso, más allá de la entalpía, que puede subir o bajar según o mantenerse constante según si es un gas ideal o no, la entropía vemos que aumenta en este caso. ¿Sí? El S final es mayor al S inicial. ¿Ok? Ejemplo típico, una válvula. ¿Sí? Una válvula para un gas ideal es un equipo que no tiene variación en su temperatura. La temperatura de entrada es igual a la de salida. De vuelta, para un gas ideal. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente se mantiene en la válvula es la entalpía. Y que se mantenga la temperatura es consecuencia de el comportamiento del gas ideal. Nada más que eso. Bueno, y por último, para darle un poco más de realidad al tema, lo que vamos a hacer es, si bien estuvimos trabajando con este diagrama TS esquemático, vamos a ver cómo se ve un diagrama TS del agua, por ejemplo, un diagrama TS real, ¿sí? Fíjense, se ve fácilmente se ve la campana. También dentro de la campana pueden ver estas curvas que son de entalpía constante, ¿sí? Esas curvas de entalpía constante tienen esta forma dentro de la campana. Fuera de la campana tienen esta otra forma. A ver si puedo dibujarla. ¿Sí? Y fíjense como a bajas presiones, que serían estas, que serían, em, que serían presiones hacia la derecha, la curva de entalpía se va haciendo horizontal, como decíamos, para un gas ideal. ¿Sí? Las curvas de presión por ahí son más fáciles de ver, que son estas. ¿Ok? Dentro de la campana son horizontales y fuera de la campana suben. ¿Ok? Esas curvas de presión las pueden leer en este eje, en donde la curva intersecta al eje, ahí leen el valor de presión, de la misma forma que en este eje pueden ver las curvas de entalpía, donde lo intersectan y leer de ahí el valor. O para las entalpías que están dentro de la campana, lo pueden ver intersectado en el eje en la parte de abajo. También tienen el eje de entropía, que es el horizontal en el gráfico, recuerden, y el eje de temperatura, que es el vertical en el gráfico. ¿Ok? Así que voy a volver atrás con todo esto para que lo puedan mirar un poco más.